Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Esa tarde, una llovizna caía sobre las estrechas calles de Brooklyn. Emily Carter, una joven de 23 años, caminaba a paso ligero, aferrada a una pequeña bolsa rota que contenía sus escasas pertenencias. Llevaba los zapatos gastados y su abrigo, demasiado grande, apenas la protegía del viento gélido. A pesar de las dificultades, siguió adelante con determinación, cada paso resonaba como una silenciosa promesa de supervivencia. Emily había crecido en un mundo donde la riqueza nunca fue suya. Sin madre, su padre trabajaba día y noche para pagar el alquiler. Para ella, cada dólar ganado era una batalla, y cada sonrisa un lujo excepcional. Pero esa noche, su valentía se pondría a prueba de una forma inesperada. A pocas cuadras de allí, en una suntuosa residencia en Park Avenue, vivía Alexander Whitman, un joven multimillonario de 29 años, conocido por su imperio tecnológico, pero también por su aire inaccesible y misterioso. Pasaba las tardes solo, absorto en sus contratos y secretos, invisible para el mundo, salvo para quienes se atrevían a acercarse. Por un extraño giro del destino, Emily se encontró cara a cara con él esa noche en una tienda benéfica donde esperaba vender una pequeña joya por unos pocos dólares. Lo único que poseía con verdadero valor sentimental era su anillo familiar, una fina banda de oro grabada con pequeños símbolos que su madre le había legado. Sin pensarlo y con desesperada confianza, le entregó el anillo a Alejandro. «Tómalo, por favor». Lo que Alexander descubrió dentro de ese anillo cambiaría su vida y la de Emily para siempre. Grabado en el interior del anillo había un mensaje secreto, escrito a mano por la madre de Emily. Quien pueda leer este corazón verá el futuro que merece. Alexander no podía creer lo que leía. ¿Era solo una coincidencia, o este anillo ocultaba un secreto que nadie podría haber imaginado? El destino acababa de llamar a su puerta. Y lo que siguió desafiaría todas las expectativas, amor, traición y revelaciones que sacudirían ambos mundos, el de la pobreza y el de la riqueza. A la mañana siguiente, Brooklyn amaneció con un cielo gris, y Emily Carter se abrió paso entre la multitud. La noche anterior ya le parecía irreal. Recordó la tienda de segunda mano y al hombre desconocido que le había robado el anillo, Alexander Whitman. Algo en su mirada la había inquietado, ni desdén ni arrogancia, solo una curiosidad intensa, casi inquietante. Ella no sabía que a pocos kilómetros de distancia, en su reluciente ático, Alexander examinaba el anillo a la luz de la mañana. El grabado interior brillaba de forma extraña ante sus ojos. Había visto muchas cosas en su vida, secretos, fortunas, contratos dudosos, pero nunca un mensaje tan personal y misterioso. Quien pueda leer este corazón verá el futuro que merece. Alexander releyó esas palabras varias veces. Eran sencillas, pero inquietantemente profundas. ¿Quién las había grabado? ¿Y por qué el destino había puesto a Emily en su camino, él una mujer pobre, ella una multimillonaria invisible? Decidido a averiguar más, contactó discretamente con la tienda benéfica. El empleado le dio la dirección de Emily. Dudó en ir allí, nunca había cruzado el umbral de un modesto apartamento en Brooklyn, pero algo en ese anillo lo atrajo. Mientras tanto, Emily regresó a su trabajo como camarera en un pequeño café de barrio. Nunca hablaba de su vida personal con sus compañeros. Pobreza, penurias, sacrificios, todo permanecía en el olvido tras su amable sonrisa. Pero sentía que su vida acababa de dar un giro radical. Darle su anillo a ese hombre misterioso la había dejado con una sensación de vacío y una extraña confianza. Alrededor del mediodía, mientras servía un café caliente a un cliente con prisa, la puerta del café se abrió con un suave clic. Emily levantó la vista y vio a Alexander Whitman, vestido con un traje a medida, pero con una expresión nada pretenciosa. La miró directamente a los ojos. ¿Emily Carter?, preguntó con voz tranquila pero firme. Emily retrocedió un poco, sorprendida. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca le había revelado su identidad a nadie, salvo a la tienda. Sí, soy yo, balbució. Alejandro sacó el anillo de su bolsillo.
Este anillo. Necesito saber qué significa este mensaje. ¿Quién te lo dio? Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. Comprendió que no podía escapar de la curiosidad de aquel hombre ni del misterio que siempre había albergado en su interior. Sin aliento, se sentó a una mesa vacía y comenzó a contar su historia, una vida de sacrificios, pérdidas y sueños destrozados. Alexander escuchó atentamente, cada palabra resonaba en su interior de una forma que nunca antes había experimentado. Percibió que Emily no era simplemente una niña pobre. Había en ella una fuerza, un coraje y algo valioso que el dinero no podía comprar. Cuando terminó, un pesado silencio los invadió. Alexander dejó el anillo sobre la mesa y dijo: Emily, creo que este anillo no me lo dieron por casualidad. Tú y yo, estamos conectados de una manera que necesito entender. Y así comenzó el encuentro que realmente cambiaría sus vidas, en Brooklyn, entre dos mundos que parecían diametralmente opuestos, pero que el destino acababa de unir. Tras su primer encuentro en el café, Alexander Whitman no podía concentrarse en nada más. Cada detalle de Emily, su sonrisa cansada pero resiliente, el sonido de su voz y, sobre todo, ese timbre misterioso, lo atormentaba. Regresó a casa con el corazón palpitante. Colocó el anillo sobre su escritorio de caoba pulida y lo examinó bajo todas las luces posibles. El grabado interior parecía simple a primera vista, pero Alexander presentía que ocultaba algo más que un simple mensaje poético. Consultó a un experto en símbolos antiguos, alguien capaz de descifrar grabados diminutos y crípticos. Mientras tanto, Emily regresaba a casa, agotada tras un largo día de trabajo. Se sentó en el viejo sofá de su apartamento y contempló el anillo, ahora vacío de su presencia. Se le encogió el corazón, ¿había hecho bien en regalarlo? Sabía que este anillo era el único vínculo tangible con su madre, fallecida unos años antes. Y, sin embargo, una extraña sensación le decía que su gesto no había sido en vano. Al día siguiente, Alexander invitó a Emily a reunirse con él de nuevo, esta vez en un lugar público más discreto, un parque tranquilo en el corazón de Brooklyn. Emily aceptó, curiosa y un poco aprensiva. Emily. Comenzó Alexander al verla acercarse, tengo algo que mostrarte. Sacó un pequeño estuche y de él una lupa y fotografías de símbolos muy antiguos. Estos grabados en tu anillo, corresponden a un código antiguo que solo conocen ciertos herederos. ¿Tu madre, sabía algo que tú desconoces? Emily meneó la cabeza con incredulidad. Yo, nunca supe nada. Es solo un anillo que me dio mi madre, para protegerme, supongo. Alexander presentía que había algo más. Algo en la historia de Emily parecía oculto, y estaba decidido a descubrir el secreto. Entonces propuso un plan audaz. Emily, sé que esto puede sonar extraño, pero me gustaría que vinieras conmigo. Solo por unas horas. Quiero que descubramos qué significa realmente este anillo. Emily dudó. Su instinto le decía que se negara. No conocía a ese hombre, y aún así, una parte de ella sentía que debía confiar en él. Está bien, murmuró finalmente, pero solo por unas horas. Y así comenzó su viaje hacia el misterio, un viaje que los llevaría mucho más allá de las calles de Brooklyn, para descubrir un secreto que ni la riqueza, ni la pobreza, ni el tiempo habían podido borrar. Alexander condujo a Emily a una vieja biblioteca escondida en el corazón de Manhattan, un lugar donde secretos familiares e históricos se mezclaban con archivos polvorientos. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, algunos de varios siglos atrás, y el aire olía a cuero y papel viejo. «Este lugar», murmuró Emily con asombro, «nunca imaginé que algo así existiera en Nueva York». Alexander sonrió, pero su mente estaba concentrada. Colocó el anillo sobre una enorme mesa de madera y sacó una pequeña libreta. Tu anillo, comenzó, pertenece a un linaje antiguo. Estos símbolos son un código. Si se descifran correctamente, revelan un mensaje oculto. Emily se estremeció. Siempre había creído que el anillo era solo una reliquia sentimental, un recuerdo de su madre. Pero ahora, se encontraba en el centro de un misterio que superaba todo lo que jamás había conocido.
Alexander sacó una lupa y examinó los grabados minuciosamente. Cada símbolo parecía corresponder a una letra o un número. «Mira esto», dijo, señalando un pequeño triángulo grabado en el interior. «Esto pertenece a una antigua familia de protectores secretos. No es solo un anillo, es una llave». Emily sintió una mezcla de emoción y miedo. «¿Una llave?», preguntó. «¿Para qué?». Alejandro vaciló, sopesando sus palabras. «Para algo muy antiguo y muy preciado, un secreto que tu madre quería proteger. Y creo que alguien más podría querer encontrarlo». En ese preciso instante, un sonido apagado resonó por la biblioteca. Ambos dieron un respingo. Alexander le hizo un gesto a Emily para que se acercara. Un hombre misterioso, vestido de negro, observaba desde las sombras tras las estanterías. «No deberías estar aquí», murmuró el hombre con voz gélida antes de desaparecer rápidamente. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. El misterio del anillo se había vuelto peligroso. Alejandro puso su mano sobre la de ella. «Emily, creo que tu vida ha cambiado para siempre. Lo que tu madre intentó proteger, algunos están dispuestos a todo para recuperarlo. Debemos tener cuidado». Emily asintió, consciente de que la decisión que había tomado el día anterior, de darle su anillo a ese hombre extraño, la había embarcado en una aventura mayor de la que jamás hubiera podido imaginar. Y así comenzó oficialmente su búsqueda: descubrir el secreto del anillo, proteger el legado de Emily y enfrentarse a aquellos que harían cualquier cosa para obtenerlo. El sol se ponía tras los rascacielos de Manhattan cuando Alexander y Emily salieron de la biblioteca. El aire era frío, pero sus mentes ardían de emoción y ansiedad. Cada paso en las bulliciosas calles parecía acercarlos a un secreto enterrado durante generaciones. De vuelta en el ático de Alexander, colocó el anillo bajo una luz brillante y sacó varios libros antiguos, mapas y pergaminos encriptados. Emily, aunque nerviosa, se sentó a su lado, decidida a comprender lo que su madre había querido proteger. «Mira aquí», dijo Alexander, señalando los símbolos grabados, «si combinas estas letras con los números que encontré en estos viejos archivos, se forma un mensaje». Emily inclinó la cabeza y leyó lentamente en voz alta. «Mira donde la luz se encuentra con la sombra, el tesoro del pasado protege el futuro». Buscando el punto donde la luz se encuentra con la sombra, repitió Emily con los ojos muy abiertos. «¿Qué significa eso?». Alejandro pensó por un momento. «Parece un misterio antiguo. Algo relacionado con un lugar específico, quizás una casa, un edificio histórico o incluso un parque». Mientras hablaban, otra pista les llamó la atención: un pequeño símbolo grabado en el interior del anillo parecía una llave en miniatura. Alexander se lo mostró a Emily. «Mira, este símbolo no es solo decorativo. Podría indicar la ubicación exacta del tesoro o secreto que tu madre protegía». Emily sintió una oleada de miedo y emoción. Esto ya no era solo un juego ni un misterio por resolver, era real, peligroso y vital. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada inesperada. La pantalla del teléfono de Alexander mostraba un número desconocido. Respondió. «Alejandro», dijo una voz grave y amenazante, «has encontrado algo que no te pertenece. Déjalo mientras aún estés a tiempo». Emily sintió un escalofrío en la espalda. La amenaza era clara: alguien más seguía sus movimientos, y no se detendrían ante nada para hacerse con el anillo y el secreto que contenía. Alexander dejó su teléfono y miró a Emily con determinación. «Emily, no podemos echarnos atrás. Tenemos que encontrar lo que tu madre quería proteger antes de que nos atrapen. Y creo que la primera pista nos lleva a Central Park». Emily respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba lista para seguir a Alexander en esta aventura, incluso si eso significaba enfrentarse a peligros desconocidos. Y así, cuando cayó la noche, comenzó su verdadera búsqueda: descifrar las pistas del anillo, encontrar el lugar donde la luz se encuentra con la sombra y descubrir un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, Emily y Alexander fueron a Central Park bajo un cielo nublado que le daba al lugar una atmósfera misteriosa.
Los senderos sinuosos, los árboles centenarios y las estatuas antiguas parecían esconder secretos que poca gente se tomaba el tiempo de descubrir. Debemos buscar donde la luz se encuentra con la sombra, murmuró Alexander, viendo cómo los rayos del sol se filtraban entre las ramas. Emily siguió sus instrucciones con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor, intentando descubrir dónde podría estar la primera pista. Su mirada se posó en una vieja fuente de mármol, ligeramente cubierta de musgo. La luz de la mañana iluminaba una de sus estatuas, creando un extraño contraste de sombras y luces. «Ahí», dijo Emily con voz temblorosa. «Mira la estatua. ¿La luz cae justo sobre ese símbolo?» Alexander se arrodilló y examinó cuidadosamente la base de la estatua. Una pequeña hendidura, casi invisible, parecía corresponder a la forma del anillo. Con cuidado, lo insertó y lo giró ligeramente. De repente, se abrió un pequeño compartimento secreto, revelando un antiguo pergamino amarillento. Emily tomó el pergamino con manos temblorosas. Las letras eran antiguas y elegantes, pero comprensibles. El verdadero patrimonio no reside en el oro ni en la riqueza, sino en el conocimiento y el coraje de quienes se atreven a proteger el pasado. Alexander frunció el ceño. «Este es un mensaje de tu madre, o de sus antepasados. Querían que quien encontrara este anillo comprendiera la importancia de este secreto». Antes de que pudieran examinarlo mejor, se oyeron pasos rápidos detrás de ellos. Aparecieron dos hombres con abrigos oscuros, con la mirada fija en ellos con una intensidad amenazante. «Danos el anillo», gritó uno de ellos. Emily instintivamente dio un paso atrás, pero Alexander tomó su mano y susurró. «Mantén la calma, podemos salir de esto». Observó una pequeña serie de túneles y pasadizos ocultos bajo la fuente, marcados con símbolos similares a los del anillo. Sin dudarlo, condujo a Emily adentro, mientras los hombres se acercaban cada vez más. Sus corazones latían al unísono mientras descendían a la oscuridad, guiados únicamente por los símbolos grabados en el anillo y por el coraje que Emily no sabía que poseía. Entre las sombras, Alejandro susurró. «Emily, acabamos de dar el primer paso. Pero lo que encontremos a continuación podría cambiarnos la vida, para siempre». Y así, el misterio del anillo los atrajo a un mundo de antiguos secretos, peligro inminente y revelaciones inesperadas. Emily y Alexander se aventuraron en el estrecho túnel bajo la fuente. El aire era húmedo y olía a mármol viejo y tierra, pero sus corazones latían con más fuerza por la curiosidad que por el miedo. Cada paso parecía acercarlos a un secreto de generaciones de antigüedad. «Mira estos símbolos en las paredes», murmuró Alexander, iluminando los grabados con su linterna. «¿Coinciden con los del anillo? Es como si el túnel hubiera sido construido para alguien que poseía ese anillo». Emily se estremeció. Todo parecía irreal, como un sueño despierto. Pero no podía negar la realidad, su madre había dejado un enigma que la situaba directamente en el corazón de un antiguo misterio. Más adelante, el túnel se ensancha en una pequeña cámara circular. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba una antigua caja de madera. El grabado de la caja guardaba un sorprendente parecido con los símbolos del anillo. Alejandro se acercó con cautela. «Emily, creo que encontramos algo que nadie debería haber visto». Emily, sin aliento, se arrodilló a su lado. Con cuidado, Alexander insertó el anillo en un pequeño hueco del estuche, tal como había estado en el compartimento de la estatua. Se oyó un suave clic y el estuche se abrió lentamente, revelando varios documentos antiguos, fotografías amarillentas y un medallón de oro grabado con símbolos idénticos a los del anillo. Emily tomó el relicario en sus manos, sus ojos brillando. Es mi madre», murmuró. «Me dejó todo esto, para que entendiera algo». Alexander examinó los documentos. Algunos contaban la historia de un linaje de protectores, encargados de custodiar un secreto relacionado con un invento revolucionario y una vasta riqueza oculta. Otros mostraban mapas, códigos y notas que detallaban cómo proteger este secreto de quienes lo usaran con fines maliciosos. Pero antes de que pudieran seguir adelante, un eco resonó en el túnel, pasos pesados y rápidos.
Los dos hombres de abrigos oscuros estaban allí, y esta vez habían encontrado su rastro. Alexander agarró la mano de Emily. Emily, tenemos que salir de aquí. Ya. Con la caja y el medallón bien guardados, corrieron hacia la oscuridad del túnel, con el eco de la persecución tras ellos. La tensión era palpable, pero por primera vez, Emily sintió que no era solo una joven pobre y vulnerable, ahora era la heredera de un secreto que podría cambiar el mundo. Y cuando finalmente llegaron a la salida, Alexander susurró. Lo que hemos encontrado es solo el principio. El verdadero secreto de tu madre, y ese anillo, es aún más grande de lo que pudiéramos imaginar. De vuelta en el ático de Alexander, él y Emily colocaron cuidadosamente la caja sobre una mesa segura. La habitación estaba en silencio, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Cada símbolo, cada documento y cada relicario parecían ahora cargar con el peso de generaciones de secretos. Emily, comenzó Alexander, creo que lo que tu madre protegía no era solo una historia familiar, era algo mucho más grande. Emily colocó el relicario sobre la mesa y lo giró en sus manos. ¿Un invento? ¿Una fortuna oculta? Preguntó sin aliento. Alejandro asintió. Exactamente. Estos documentos hablan de una tecnología antigua, capaz de cambiar el equilibrio de poder, y algunas personas harían lo que fuera por conseguirla. Sus rostros se congelaron al oír un golpe sordo en la puerta. Alexander se levantó de un salto instintivamente y revisó las cámaras de seguridad. En su pantalla, dos figuras con abrigos oscuros se acercaban al edificio. Nos siguieron, murmuró. Y esta vez, saben exactamente lo que encontramos. Emily sintió un escalofrío gélido. Se dio cuenta de que el anillo y el secreto de su madre eran mucho más valiosos de lo que había imaginado, pero también mucho más peligrosos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó. Alexander pensó por un momento y luego sacó un pequeño dispositivo electrónico. Necesitamos trasladar la caja fuerte a un lugar seguro. Conozco un antiguo refugio familiar construido precisamente para este tipo de situaciones. Allí estaremos a salvo, al menos por un tiempo. Empacaron la caja y el medallón en una discreta bolsa. Al salir del ático, Emily echó un último vistazo a la ciudad. Las calles que antes parecían normales ahora estaban llenas de peligros ocultos. Una vez en el coche de Alexander, recorrieron Manhattan, sin que los transeúntes se percataran del drama que se desarrollaba a pocos metros. Alexander conducía con una concentración férrea, mientras Emily, en silencio, reflexionaba sobre la gravedad de la situación. Emily, dijo Alexander después de un momento, hemos dado el primer paso. Pero ahora necesitamos averiguar cómo usar estos documentos y el relicario para proteger este secreto, antes de que caiga en las manos equivocadas. Emily sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero por primera vez, no sintió miedo al fracaso. Sabía que debía ser valiente, no solo por sí misma, sino por el legado de su madre y por todo lo que este secreto representaba. Estoy lista, murmuró. Alejandro le sonrió con un destello de admiración y confianza. Vámonos. El verdadero viaje empieza ahora. Y así, a pesar del miedo y los peligros inminentes, Emily y Alexander se embarcaron en la siguiente etapa de su búsqueda, listos para enfrentar a aquellos que buscarían robar el secreto del anillo y el tesoro escondido de la familia Carter. El refugio familiar donde Alexander llevó a Emily era una vieja casa escondida de Manhattan, rodeada de gruesos muros y jardines descuidados. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si el mundo exterior no existiera. Alexander colocó la caja y el medallón sobre una enorme mesa en la sala principal. Sacó los documentos y comenzó a ordenarlos cuidadosamente. Emily observaba fascinada por los intrincados dibujos, los símbolos antiguos y los mapas detallados. Mira esto, dijo Alexander, señalando un diagrama grabado en un viejo pergamino. Es una especie de esquema del invento que tu madre protegía, y explica por qué algunas personas estarían dispuestas a hacer lo que fuera por encontrarlo. Emily entrecerró los ojos. ¿Pero qué es exactamente?, preguntó. Alejandro suspiró. Por lo que tengo entendido, se trata de una tecnología antigua que podría revolucionar el mundo energético.
pero ha estado oculta, fragmentada en varias pistas y objetos, para que solo quien tenga el anillo y el medallón pueda encontrarla y protegerla. Emily sintió una inmensa presión. Su madre no solo le había dejado un objeto sentimental, le había confiado una misión vital. Mientras examinaban el diagrama, un ruido inesperado sobresaltó a Emily, la puerta principal crujió. Alexander corrió a mirar por una pequeña abertura y vio un rostro familiar entre las sombras. «Eso no es posible», murmuró Emily. El hombre del abrigo oscuro, al que habían visto en Central Park, no estaba solo esta vez. Para su sorpresa, parecía estar esperando algo específico. Y de repente, habló en un susurro casi despectivo. «No deberías estar aquí». Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Pero lo que más la impactó fue la voz reconocible de alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo, alguien en quien confiaba, o al menos, alguien en quien creía. Balbuceó. ¿Por qué él? Alexander, frunciendo el ceño, comprendió al instante. Un traidor se encontraba entre sus seres queridos, alguien que conocía las pistas y los movimientos del anillo. Emily, dijo Alexander con voz grave, debemos mantener la calma. El secreto de tu madre sigue intacto, pero debemos actuar con rapidez. Ahora saben exactamente lo que poseemos. Emily asintió, consciente de que la misión se había vuelto aún más peligrosa. Alexander revisó la caja una vez más y descubrió un nuevo documento, casi olvidado y oculto bajo el relicario. En el papel, un intrincado dibujo representaba una habitación secreta en la biblioteca de Brooklyn, una pista que ni siquiera Emily habría imaginado. Ahí es donde debemos ir ahora, dijo Alexander. Y esta vez, debemos tener cuidado, el traidor podría estar siguiéndonos a cada paso. Emily sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Ya no se trataba solo de una búsqueda para comprender el anillo o el secreto de su madre. Era una carrera contra el tiempo y contra enemigos que sabían demasiado sobre ellas. Y así, con el nuevo plan en mente y la amenaza palpable detrás de ellos, abandonaron el refugio, listos para enfrentar el siguiente capítulo de su peligrosa y misteriosa aventura. Emily y Alexander llegaron a la histórica biblioteca de Brooklyn, un imponente edificio con vidrieras y estanterías antiguas. El lugar estaba casi vacío, con solo unos pocos investigadores silenciosos recorriendo las estanterías. Pero cada paso que daban resonaba en sus mentes como una advertencia: el traidor podía estar en cualquier lugar. Necesitamos encontrar la sección indicada en el documento, murmuró Alexander, consultando el viejo pergamino. Ahí es donde tu madre dejó la siguiente pista. Emily la siguió atentamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el relicario, que parecía vibrar levemente entre sus dedos, como si reconociera que se acercaban a algo importante. Llegaron a una estantería apartada, oculta tras filas de libros pesados. Alexander examinó la pared y encontró un pequeño símbolo grabado que coincidía exactamente con los del anillo. Con cuidado, extrajo un libro en particular, revelando una trampilla secreta en el suelo. Emily respiró profundamente. ¿Nos vamos?, preguntó entre la emoción y el nerviosismo. Sí, respondió Alejandro, pero permaneced vigilantes. Descendieron a un pequeño y estrecho pasadizo, apenas iluminado por la tenue luz que emanaba del medallón, que parecía reflejar la gravedad de la situación. En el centro de la cámara subterránea se alzaba un antiguo cofre de metal, cerrado con un complejo mecanismo. Los símbolos grabados en el cofre eran idénticos a los del anillo. Alexander insertó el anillo en la muesca y el cofre se abrió lentamente, revelando una colección de documentos, dibujos técnicos y cartas antiguas. Emily comenzó a examinarlos, y su rostro se congeló al leer una carta en particular. El que traicionó tu confianza está más cerca de lo que crees, no confíes en nadie hasta que descubras la verdad. ¿Alexander?, susurró Emily horrorizada, creo que el traidor es alguien de mi familia, alguien a quien conozco desde siempre. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido a sus espaldas los sobresaltó. Una figura emergió de las sombras, el mentor que Emily siempre había admirado, aquel en quien tenía absoluta confianza, y que resultó ser quien había estado siguiendo cada uno de sus movimientos desde el principio.
Emily, dijo con una sonrisa fría, sabía que vendrías. Gracias por descifrarlo. Ahora el secreto es mío. Alexander se posicionó frente a Emily, protectoramente. No tan rápido. No sabes lo que tienes entre manos. Pero el traidor rió, seguro y peligroso. Conocía cada movimiento, cada pista, pero aún desconocía una cosa: Emily tenía la fuerza y el coraje heredados de su madre, y no iba a dejar que le robaran el secreto tan fácilmente. El enfrentamiento era inevitable. El secreto del anillo y el legado familiar finalmente revelarían todo su poder, y decidirían el destino de todos. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Ante ella, el mentor en quien siempre había confiado revelaba su verdadera naturaleza, un traidor. La tensión en la pequeña habitación subterránea era palpable, cada segundo parecía eterno. ¿Por qué? ¿Por qué traicionarme?, preguntó Emily, con voz temblorosa pero decidida. El traidor esbozó una sonrisa fría. Porque el poder y la riqueza de este secreto pertenecen a quien sepa cómo apoderarse de ellos. Tu madre era demasiado ingenua. Pero tú eres la última pieza del rompecabezas. Y ahora, me mostrarás el camino. Alexander apretó la mano de Emily, tranquilizándola. No. El secreto nunca fue la riqueza. Se trata de proteger el invento, de preservar lo que tu madre construyó para bien, no para lucrar. Emily sintió que una nueva fuerza la invadía. Recordó cada lección que su madre le había enseñado, su valentía y sabiduría. El anillo y el relicario en sus manos parecían brillar con más intensidad, como para recordarle que estaba lista. Con calma pero determinación, activó un mecanismo secreto en la caja fuerte que Alexander le había mostrado. Compartimentos ocultos se abrieron, revelando documentos adicionales y evidencia de la verdadera intención de su madre: proteger un invento capaz de proporcionar energía limpia e ilimitada a millones de personas. El traidor retrocedió en estado de shock. ¿Qué? Emily levantó la cabeza, sus ojos brillaban con confianza y resolución. Nunca entendiste el verdadero propósito. Nunca se trató de poder ni dinero. Y tú nunca serás digno de este secreto. Alexander entró junto a ella. Juntos, sellaron la caja fuerte con un código que solo Emily conocía. El traidor intentó acercarse por última vez, pero la alarma silenciosa que Alexander había activado se disparó. La policía y el personal de seguridad del refugio familiar llegaron rápidamente y arrestaron al hombre antes de que pudiera escapar. Emily, sin aliento pero triunfante, miró a Alexander. «Lo logramos», murmuró. «Sí», respondió Alexander con una sonrisa de orgullo. «Pero sobre todo, lo lograste. Tu valentía y sabiduría protegieron lo que tu madre construyó». Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió una profunda paz. El anillo, el relicario y los documentos ya no eran solo reliquias del pasado, eran el símbolo de su legado, su fuerza y su capacidad para proteger el bien. Al salir finalmente de la biblioteca, el sol salió, bañando Brooklyn con una luz cálida y suave. Emily supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo una joven pobre de Brooklyn, era una heredera, una protectora y, sobre todo, alguien capaz de cambiar el mundo con el secreto que su madre le había confiado. Y Alejandro, a su lado, comprendió que esta aventura no era solo la búsqueda de un antiguo secreto, era el comienzo de un vínculo profundo e indestructible, forjado por el coraje, la confianza y la verdad. El misterio del anillo fue resuelto, pero su legado apenas comenzaba.